déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando y analizando la situación del país y lo que podemos esperar de la OEA en la próxima sesión del 20 y el 21, la actividad de los 1000, la marcha de los 1000, la actividad que va a haber de Nica por Trump el 22, la posibilidad de nuevas sanciones contra la dictadura Ortega Murillo, la situación de la diáspora en el extranjero, la moción que pareciera que cada día va agarrando más consenso entre los nicaragüenses, tanto que están afuera como los nicaragüenses que estamos en Nicaragua, de que se debe declarar ilegítimo y desconocer a la dictadura Ortega Murillo. Vamos a estar hablando con Aide Castillo. Con ella vamos a estar hablando de estos temas y otros más. Antes de entrar con ella, antes que nada, quiero darle gracias a Dios que nuestra amiga, periodista y directora del canal 100% Noticias, Verónica Chávez, está fuera de peligro. El último Twitter mensaje que leímos de Miguel es que ya estaba saliendo de cuidados intensivos, que iba a ser sometida a más exámenes, pero que ya no estaba en cuidados intensivos. Eso es una gran noticia dentro de la calamidad que pobre Verónica, de que fue víctima de los ataques cobardes por parte de los parapolicías y sapos el día de ayer en una actividad de la Coalición Nacional en la ciudad de Masaya. Nuestra solidaridad, nuestra amistad, como le dijimos a Miguel y a la familia de Miguel, de parte nuestra, una solidaridad que de todas las organizaciones de este país, tanto políticas como de la sociedad civil, y ya no digamos del periodismo independiente, que reaccionó de manera inmediata, independientemente de que puedan haber diferencias ideológicas o diferencias políticas. El ataque cobarde que fueron víctimas ayer los miembros de la coalición, donde resultó herida fuertemente Verónica, merece el rechazo no solo de los nicaragüenses, sino de la comunidad internacional. Y sobre todo después de ver con la desfachatez con que la policía en un comunicado de hoy, donde da a conocer la situación que pasó el día de ayer en Masaya, considera que de un pequeño incidente lo que se dio con el ataque donde salió lesionada Verónica Chávez, nuevamente demostrando el descaro, la desfachatez, la falta de institucionalidad que tiene esta, que no se debería de llamar policía, se debería llamar los CPC de la dictadura Ortega Murillo, porque así actúan, por lo menos los altos mandos, que sabemos que hay muchos policías que no quieren seguir así, pero no les queda de otro remedio porque ellos mismos están bajo amenaza. Ahí estamos viendo en la última parte del párrafo donde habla del incidente que se cometió contra Verónica Chávez. También, antes que hiciera cita, voy a hacer un par de comentarios alrededor de eso, de lo sucedido de ayer en Masaya, pero antes de entrar con eso también vamos a comentar, porque nuevamente
esta dictadura demuestra lo que todo se consolida, o no, lo que hemos venido diciendo. Esta es una dictadura satánica, esta es una dictadura asesina, una dictadura que no se va a detener ante nada para tratar de mantenerse en el poder a toda costa. Siguiendo las palabras de Tomás Borges, van a hacer lo que tengan que hacer, pase lo que pase, cueste lo que cueste, digan lo que digan, pero el poder no lo van a soltar. Aunque eso signifique la destrucción de este país, aunque eso signifique seguir eliminando, matando, lesionando, reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Esa es una realidad que nosotros hemos venido denunciando y seguiremos denunciando. Nuevamente nuestra solidaridad con los miembros de la coalición. Pero sí quisiera hacer como un llamado a los miembros de la coalición que tienen que trabajar con más inteligencia. Si sabes que estás contra una dictadura asesina, una dictadura que no se va a detener ante nada, tenés que usar la inteligencia, planificar bien tu estrategia, planificar muy bien tus salidas y no cometer novatadas. Digo esto porque primero vos tenés que saber, primero tenés que estar claro dónde estamos. Y vuelvo y repito, estamos luchando contra una dictadura asesina, una dictadura que quiere someter al pueblo de Nicaragua a toda costa. En segundo lugar, tenés que analizar bien el territorio donde vas a ir. Masaya es uno de los territorios desde el 2018 más conflictivos que ha tenido la lucha, donde ha habido una resistencia enorme del pueblo valiente de Monimbó y de todo el pueblo de Masaya. Pero también es una ciudad donde la dictadura se ha ensanchado y ha doblegado su represión. Por lo tanto, tenías que tener bien claro dónde ibas. Y para eso tenías que haber escogido un lugar y preparado un lugar donde puedas evacuar, donde te puedas retirar y no te quedes, no te puedan encerrar en un local, como fue lo que sucedió el día de ayer, por lo menos a una buena parte de los que estaban ahí, aunque otra parte se logró salir. En segundo lugar, vos debes de tratar de mantener el lugar donde vas a ir lo más privado posible, lo más en secreto posible. Sobre todo porque vos vas a una reunión para formar comités territoriales. No vas a una reunión vas a una reunión de trabajo. No vas a una reunión de proselitismo político o de campaña. Si es que algunos días se va a volver a dar esa oportunidad o cuando se dé esa oportunidad aquí en Nicaragua. Entonces no necesitas anunciarla. Y yo vi a varios miembros de la coalición decir en varios programas, inclusive en el Canal 10, que iban a ir a León, que iban a ir a Masaya, y entonces preparás, le das chance al enemigo para que te prepare una emboscada. Y en tercer lugar, si vos vas a estar en ese lugar y querés provocar, tenés que estar listo para responder a la provocación. Y digo esto, y vamos a ver la foto, porque en la actividad que se estaba dando en la coalición, se apareció un señor simpatizante del Frente Sandinista con sus buenos rielazos y poniendo la bandera del Frente Sandinista. Y ahí estaba, en la calle. De repente se salió este señor, apellido Powell, me imagino que a confrontarlo o a burlarse de él. Pero el señor estaba en la calle. Sapo, simpatizante, como le quiera poner. Pero viene y le arranca la bandera y la pisotea. Entonces, si estás en Masaya y haces esto, tenés que estar listo a saber que estás hincando la yegua y que vas a provocar. Y si vas a hacer eso,
Y me imagino que por la frustración que han hecho eso con la bandera azul y blanco y echan preso a uno por andar con la bandera azul y blanco, etcétera. Tenés que estar listo para saber que se te van a venir encima. Entonces, mi recomendación a la coalición es no cometan novatadas y sepan a dónde están parados. Porque en tiempos normales vos podés exigir condiciones normales, pero aquí estamos en una lucha, en una guerra contra una dictadura asesina, satánica, criminal, que ha matado y va a seguir matando. Entonces, ¿quién pagó los platos rotos? Verónica, desgraciadamente. Ojalá que esto sirva de elección para todas aquellas organizaciones que están haciendo y que tienen el derecho, porque no es que vamos a renunciar el derecho a salir a los departamentos o a los municipios. Pero tenemos que saber claro que no estamos luchando en tiempos normales. Al contrario, estamos luchando contra enemigos armados que nos quieren destruir. Yo he salido a varias reuniones y no las publico. No las publico por seguridad, para que me voy a reunir y con seguridad para mí. Entonces, esos errores no se pueden seguir cometiendo. Ahora, esto no es justificación para los actos de cobardía que hicieron los paramilitares, los parapolicías y los sapos. Y menos todavía por el papel bochornoso que hizo la policía al no actuar. Porque es obligación de una policía profesional, si existiera, haber parado todas las agresiones que habían contra los miembros de la coalición, hayan sido provocados o no hayan sido provocados. El trabajo de la policía es proteger. Y nuevamente, pues el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional se da cuenta de que aquí ya no existe una policía institucional. Por algo la sancionaron como institución. Aquí esto es un grupo de gente armada a la disposición y al trabajo de la dictadura. Aquí no hay Estado de Derecho, no hay leyes. Y de acuerdo a eso es que debemos de actuar y estar preparados. Y ahí andan siguiendo a la mayoría de todos los otros, los nicaragüenses, que de una manera u otra somos visibles. Pero yo estoy alerta a esperar que en cualquier momento esos que me andan siguiendo, que cuando le da la gana me paran, registran el vehículo y todo lo demás, en cualquier momento me pueden hacer algo. Entonces estoy alerta a eso. Porque sé, y todos debemos de saber el territorio donde estamos parados. Así no te sorprenden, ni hay sorprendidos. Pero todo esto es parte porque esta dictadura cada día sabe que está más arrinconada, más aislada y un pueblo con más determinación. Pero y además, a sabiendas de que, vuelvo, y otra de las cosas que la coalición y todos debemos estar claros, que esa bestia que es la dictadura está herida porque las sanciones anunciadas la semana pasada son sanciones fuertísimas contra la dictadura. Olvidemos las sanciones a las personas, a Poloski y a la Ana Julia Guido. Las sanciones a Caruna le están doliendo enormemente y le van a doler y es un golpe
fuertísimo contra la dictadura. Y me imagino que es la dictadura ordenó a quien pueda darle palo, denle palo. Y aprovecho para condenar también y denunciar lo que están haciendo con nuestro técnico Nelson, que ya le ha agarrado las mañas de unos parapolicías, motociclistas, a policías, peor todavía. Pues la primera vez hacía policía, para policía, ahora policía, pasan por la casa de Nelson y ya la última vez que pasaron, hicieron varios disparos con escopetas al aire para intimidar a su familia, lógicamente tratar de intimidar a los hijos pequeños que tiene Nelson y a los fajetes que viven en su casa. Nuevamente demostrando que aquí no hay ni estabilidad, no hay ni Estado de Derecho, ni justicia, ni institucionalidad, y que estamos contra un grupo de armados disfrazados de policías que van a hacer lo que le da la regalada gana y lo están haciendo en este país. Pero aparte de la buena noticia del viernes de las sanciones, hoy también anda circulando en los Estados Unidos una circular que se la mandaron a Migración de que reactivaron una ley que fue aprobada en 1950, pero que no estaba activa, no la habían activado, ¿verdad? Y era una normativa donde dice claramente lo siguiente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos emitió una alerta de política para abordar la inadmisibilidad basada en la membresía o afiliación con comunista o cualquier otro partido totalitario, dice la nota oficial. Cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario o subdivisión o afiliada, nacional o extranjera, es inadmisible en los Estados Unidos. Lee el documento. ¿Esto qué es lo que significa? Que todos los simpatizantes y militantes del Frente Sandinista, y los ha llegado, más los testaferros, que en la hora del discurso hablan el yanqui imperialista, etcétera, etcétera, no se asusten si aunque tengan visa, no los dejan entrar en los Estados Unidos. Y a los sapos que están allá y que se la dan de arrecho con la bandera del Frente Sandinista y andan espiando y se prestan a los actos de desorden, papá, alístense que vienen para atrás. Así que, nuevamente, ya saben ustedes por qué apoyamos al presidente Trump. ¿Y por qué es que sigo diciendo yo que aunque pueda caerle mal y todo lo demás, para la lucha de los nicaragüenses contra la dictadura, es el presidente que más conviene? Vamos a atendernos al cambio. Vamos a continuar con la lectura que nos recomendó el padre Tomás y que refleja la realidad que estamos viviendo los nicaragüenses en nuestra lucha contra una dictadura criminal y una dictadura satánica que está tan desesperada que no tuvo más que hacer pública su simpatía con Satanás y oficializarlo con el acto que hicieron el 19 de julio en la celebración con el pentagrama. Y además aprovechándole para darle gracias a Dios que Verónica Chávez está mejor, salió de peligro, y que el día de ayer que hubiera podido haber muertos, gracias a Dios no hubo muertos. Y al mismo tiempo en esta oración pidamos, como dijo Monseñor Álvarez el día de ayer, por más difíciles que se vean las cosas,
no podemos ni debemos bajar la guardia ni perder la esperanza. Porque este país y este pueblo de Nicaragua, cada día que pasa, está demostrando un coraje, una valentía, una determinación que tiene loco a esta dictadura. Ya no hayan que hacer, la desesperación no hayan que hacer, porque saben que por más represión, por más ataque, por más cobardía, por más ilegalidad, por más que sigan torturando y no saquen libre a los presos políticos que seguimos pidiendo la libertad de ellos, este pueblo no va a desistir hasta que se vaya esta dictadura. Y pareciera que ya está ahí un consenso, porque si no me equivoco, que no lo leí con el comunicado de la Coalición Nacional, el día de ayer sale también que ya están claros de que la mejor estrategia es desconocer a este gobierno. Y ya está bien claro que esta dictadura nunca va a permitir unas elecciones libres y con garantías en este país. Eso nunca lo va a permitir. Y por lo tanto, como dijo también Monseñor Álvarez, esta lucha es de todos. Y cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo para poder, dentro de nuestras posibilidades, hacer algo para cambiar esta dictadura. Y no esperar que sea el de al lado o el otro o el vecino el que luche y yo solo estar a la expectativa o solo estar de espectador. Eso no sirve. La lectura es Efesios 6, versículo del 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a un cambio y regresamos con nuestra invitada Aide Castillo. Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Recomendaciones para seguir protegiéndonos del COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón y utiliza alcohol gel. Utiliza siempre mascarillas. Guarda una distancia de 2 metros con las demás personas en reuniones y lugares públicos. En el transporte, desinfecta las áreas de contactos. Evita las actividades sociales y las conversaciones innecesarias
Si tiene fiebre o síntomas respiratorios, quédate en casa. Este fue un mensaje de Ciudadanos por la Libertad. Estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros Aide Castillo, presidenta, primero de ella es defensora de derechos humanos en el exilio político. Ella es presidenta del Instituto de Liderazgo de la Segovia, organización que fue asaltada por paramilitares y así fue confiscada desde diciembre del 2018. Y ahorita ella es uno de los miembros más activos de la organización Nicaragüense en el Exilio y Nicaragüense en el Mundo. Dos organizaciones de diáspora nicaragüenses que están promoviendo desde hace un buen rato que la dictadura Ortega Murillo, que el gobierno de Ortega Murillo sea desconocido y declarado ilegítimo en algún lugar, en alguna parte, pero también que sea desconocido. Ellos, Iniciativa por el Cambio y estas dos organizaciones son las que iniciaron primero con esta idea y ahora pareciera que ya más y más se van dando cuenta de que las posibilidades de que Ortega ceda ante y conceda en Nicaragua unas elecciones libres y con garantías en este país cada vez son, como yo venía diciendo, es imposible de esperar. Aide, bienvenida al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Tus comentarios iniciales de cómo ven las cosas. Sí, muchas gracias, Jaime, por la invitación, como siempre. En primer lugar, pues yo quisiera mandar un gran abrazo y mi solidaridad a Verónica, a Miguel, a toda su familia y a todo el gremio periodístico por semejante brutalidad, ¿verdad?, con que fue atacada el día de ayer. Bueno, estamos en un momento bastante complejo de la crisis que vive Nicaragua, pero creo que esta complejidad también está dada, Jaime, porque la dictadura Ortega Murillo realmente se encuentra golpeada. Y esto es como cuando tenés, ¿verdad?, a un animal herido que da zarpazos y zarpazos, y creo que ese es el momento, tristemente, que el pueblo de Nicaragua está viviendo por parte de la dictadura. Y por otro lado, los meses de octubre, noviembre y diciembre son 3 meses cruciales en los que no podemos perder un día ni perder tiempo como pueblo de Nicaragua, como resistencia, como oposición, nosotros en el exterior, para seguir ejerciendo todas las presiones posibles, porque luego vienen cambios importantes también en la política exterior. Muchos países tienen elecciones y se mueve todo un entramado que no tenemos pues nosotros certeza de cómo vayan a quedar, y creemos pues que tenemos una gran responsabilidad colectiva de aprovechar este tiempo al máximo y saber pues que el 20 y 21 de este mes tenemos la asamblea de la Organización de Estados Americanos y que todos estamos a la expectativa también de lo que allí pueda suceder. Aide, ¿cuáles son las expectativas reales que podamos tener, que podemos esperar de la Organización de Estados Americanos? ¿Tendrá los votos para aplicar la Carta Democrática, que creo que son 22, 24 votos, si no me equivoco? ¿O yo creo que los votos para desconocer a Ortega, tomando en cuenta los precedentes que hubieron con Maduro, donde creo que con 18 votos lo desconocieron? ¿Cuál de las dos o alguna de esas dos realmente tiene un verdadero chance de ser aplicada el día 21 en las sesiones de la OEA?
Sí, esa es una pregunta muy importante, Jaime, y yo creo que nosotros que estamos un poco informados, porque claro, nosotros no somos, no tenemos como sociedad civil ni como defensores de derechos humanos una silla en la OEA. Quien toma las determinaciones ahí son los representantes de los gobiernos del hemisferio, ¿verdad? Y de América. De manera que nosotros lo que hacemos es incidir, informarnos, manejar el marco jurídico, pero me parece que es bien importante que el pueblo de Nicaragua tenga claridad qué es lo que podemos esperar y para qué sirven esas resoluciones. En primer lugar, es importante decirle al pueblo de Nicaragua que ninguna resolución de la Organización de Estados Americanos va a votar un gobierno, que una resolución de un organismo multilateral como es la OEA, lo que sirve es para determinar si ese gobierno o no está cumpliendo con la Carta Democrática Interamericana, con todas sus responsabilidades, ¿verdad? Porque todo Estado tiene obligaciones y derechos, así como los estados pelean, como es el caso de Nicaragua, que se respete la autodeterminación, que se respete la soberanía. El Estado de Nicaragua es firmante y tiene que respetar, tal y como dice la Carta Democrática Interamericana, los derechos humanos, acceder al poder regido por el Estado de Derecho, como bien vos lo estabas diciendo anteriormente, entre otros requisitos. ¿Para qué nos sirve una resolución de la OEA? Es como una carta para poder ejercer la máxima presión por cada uno de los Estados miembros de la OEA, así como Estados Unidos ha determinado sanciones, así como lo ha podido hacer Canadá. Entonces, que otros estados de la Organización de Estados Americanos puedan ejercer todas las presiones políticas, económicas, quitarle el oxígeno militar, para todas esas cosas nos sirve, y también para que la OEA declare si ese gobierno es legítimo o no es legítimo. Y de acuerdo a esas calificaciones es que la comunidad internacional tiene que actuar en correspondencia. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Anda circulando un borrador de resolución por parte de la OEA. Quiero decir que andan circulando como 2 o 3 versiones, pero una de esas versiones que dice que ya se está discutiendo el tema de la ilegitimidad, pues yo tendría que decir que nosotros no tenemos ese tipo de información, que el borrador de declaración que conocemos es la que supuestamente ha elaborado un grupo de países y es la que formalmente está discutiendo la OEA. Ahora, esa resolución, perdón, Maide, para que vayamos por parte, porque primero salió una resolución que tiene ya un poco más de 3 semanas de andar circulando, que originalmente se creía que había sido, que salía de la Secretaría porque nadie la había endosado ni la había firmado, ¿verdad? Entrevisté yo en el programa al doctor Enrique Zelaya, al comandante Henry, y él había dicho, él comentó en mi programa que habían platicado Iniciativa por el Cambio con una señora de Uruguay que es parte del equipo del señor Almagro y que le había dicho que ese proyecto de resolución no había salido de la Secretaría, que ellos había salido del grupo de Lima, ¿verdad? Después salió pero era un proyecto de resolución bastante suave, diría yo, porque se acomodaba, pongámosle, a la dictadura más que exigirle cosas a la dictadura. Esa por lo menos es la impresión que tuvimos varios de mis invitados aquí, analistas. Después salió la otra versión que salió a circular a finales de la semana, donde era un poquito más fuerte
y la otra que habla también, inclusive, como vos decís, ya de discutir la posibilidad de ilegitimidad. ¿Las tres versiones son reales o son falsas? Según la información que tenemos, aunque eso es un asunto de manejo estrictamente de los estados, miembros de la OEA, lo que nosotros sabemos a ciencia cierta más o menos es que hay una propuesta que elaboró un grupo de países, que esa propuesta de resolución es la que ha estado en proceso de análisis, de negociación con los diferentes estados y que ha venido cambiando un poquito a raíz de que circuló y han habido muchísimas reacciones, sobre todo por parte de nosotros, de organizaciones del exilio, de organizaciones de la diáspora y de algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué plantea este borrador de resolución? ¿Y cuáles son nuestras preocupaciones en ese sentido? Hay primero hay todo un antecedentes, todo un preámbulo que toda resolución lleva, que allí tenemos la primera preocupación, que no menciona en ningún lado los informes del GIEI, los informes de la CID, el GIEI y el MECENI, que para nosotros son elementos esenciales porque son los que hicieron la investigación y determinaron que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, hay un aspecto de ese borrador de la resolución que dice que se exige el restablecimiento del orden constitucional y las libertades básicas mediante elecciones. Nosotros hemos planteado que esto es inaudito. Todos y todas sabemos que y con los hechos del día de ayer, de lo que pasó con nuestra hermana Verónica Chávez, nos damos cuenta que no puede ser que las libertades básicas las vayamos a recuperar hasta que hayan elecciones. Nosotros estamos planteando, señores de la OEA, las libertades básicas tienen que ser una condición sine qua non previo a cualquier proceso electoral, porque de no ser así, estaríamos asistiendo a un fraude y a legitimar a cualquier régimen o cúpulas que no necesariamente gocen del respaldo popular. Tenemos un segundo elemento que también... Pero viendo, para que vayamos analizando y poderte preguntar parte por parte. Primero, me preocupa que no haya entre la diáspora nicaragüense una línea de comunicación más amplia y más directa con Almagro. Me preocupa cuando vi y lo comenté yo la semana pasada, cuando vi comunicado de las organizaciones que habían sido invitadas a participar en la actividad del 20, organizaciones acreditadas a la OEA y organizaciones no acreditadas a la OEA. De acreditada a la OEA, solo el CENIT invitaron. Y de las no acreditadas a la OEA, invitaron a 4 organizaciones que, según la información de mi equipo, son 4 organizaciones ligadas al Frente Sandinista, ¿verdad? Y no vi ninguna organización de oposición, pongámosle, que haya sido invitada a participar en la reunión de la OEA del 20, ¿verdad? Pues la del 20 con las organizaciones, las del 21 es la de los cancilleres. Entonces, ¿esto a qué se debe? Almagro, que en Nicaragua, pongámosle, no tiene las mejores de las reputaciones y muchos de nosotros lo vemos como que ha actuado como camaleón, una vez de una manera, otra vez de otra manera, otra vez de otra manera, sumamente inconsistente. ¿A qué se debe? Que primero, que las organizaciones nicaragüenses de oposición no hayan sido invitadas, ninguna de ellas, a la actividad del 20 de la OEA,
ni tampoco tengo entendido ninguna de las organizaciones de las nicaragüenses de la diáspora, ¿o estoy equivocado? Sí, mira, para eso, Jaime, existe un procedimiento en la Organización de Estados Americanos que para que una alianza de organizaciones, una red o organizaciones de la sociedad civil sean observadoras en la Organización de Estados Americanos, tienen que llenar una cantidad de requisitos. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con la sociedad civil en Nicaragua, que aunque cumpliéramos con todos los requisitos, el régimen se encargó de quitarnos toditita, digamos, no la legitimidad, porque esa continúa con nosotros, pero sí la legalidad. Pero en ese sentido te quiero comentar que tanto nicaragüenses en el mundo como nicaragüenses en el exilio hemos estado contribuyendo a la conformación de una mesa con las diferentes organizaciones de familiares de presos políticos para dar un ejemplo de unidad, de articulación y de una sola voz. Y le hemos enviado ya una comunicación al secretario general Almagro de que las víctimas tienen que tener su propia voz en la Asamblea de la OEA. Él nos ha manifestado, porque sí, tenemos una comunicación con la Secretaría General de que es bastante probable, y nosotros le hemos dicho pues que le tomamos la palabra, porque ustedes saben que la voz de las víctimas nadie las puede sustituir. Ese es un principio de derechos humanos. Entonces, nosotros consideramos, esta es más bien una demanda, y qué bien, Jaime, que hayas tocado ese punto, porque nosotros creemos que alguien debe de representar a los familiares de los presos políticos que en este momento están en huelga de hambre, tienen surcida su boca. Hoy conversamos con un embajador y las madres le decían que hay presos políticos que han mandado a decir en medio de su desesperación que si no los liberan después de la huelga y surcirse su boca, también se van a surcir sus párpados, sus ojos y todo eso. Así es que ese punto me parece que es muy importante. ¿No cree que se pueda dar el escenario como sucedió en la época de la lucha contra Somoza, de que un país le haya cedido al poder hablar a la delegación nicaragüense? ¿No habrá un país que esté con la voluntad de cederle a una delegación de Nicaragua la oportunidad de poder expresarse en el plenario de la OEA? Ya sea las madres de las víctimas o una combinación de la oposición con los familiares de los presos políticos y las víctimas de asesinatos. Por esto no se ha explorado o no han encontrado resultados. No, yo creo de que ahorita estamos a la espera de que se nos dé una respuesta de una solicitud que la hemos enviado en tiempo y forma, la hemos enviado donde corresponde, y en caso pues de que eso no sea viable, que esperamos que no sea así, porque es un derecho que también tiene el pueblo de Nicaragua, que se escuchen sus voces diversas en ese plenario, pues lógicamente pues se tendrán que buscar otras alternativas. Ahora, me decía un embajador, ahora que mencionaste pues, la conversación que tuvieron con un embajador, que el problema que los embajadores tienen, que acordémonos que ahí son países los que están representados, y los países no les interesa tampoco crear malos precedentes, pongámosle, y le uso la palabra malos precedentes porque así lo llaman ellos. Entonces, que aquí se desconozca con facilidad a un país, ellos lo ven preocupante, ¿verdad? En segundo lugar, que no sea la opción electoral la salida, o se interprete que la salida electoral no es la solución, también le preocupa considerablemente. Entonces me decía un embajador, aquí hay que ser realista. Aquí se va a tener que negociar con Ortega su salida, ¿verdad? Porque él tiene las armas, él tiene el respaldo, no es un conflicto armado lo que hay en Nicaragua, ni queremos que sea un conflicto armado lo que hay en Nicaragua, me decía este embajador. Por lo tanto, hay que negociar con
con Ortega, ¿verdad? Y una negociación significa que le va a tener que hacer concesiones y él va a tener que hacer concesiones. Entonces, a ese comentario de ese embajador, ¿qué le contesta, Heidi? ¿Qué le contestaría? Mira, en primer lugar, Jaime, el Comité Jurídico Interamericano ha expresado de que la democracia no consiste solamente en procesos electorales, sino que debe de haber un ejercicio legítimo del poder en el marco del Estado de Derecho, que incluye el respeto a los elementos esenciales de la democracia. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita la OEA tiene un gran dilema y yo diría que la OEA y en esta asamblea de 2021 se va a poner a prueba su prestigio y también su legitimidad. En primer lugar, ningún pueblo ni nosotros podemos renunciar al derecho de elegir el gobierno que queremos tener en Nicaragua. Pero, ¿qué sucede? Ese derecho tiene que gozar de determinadas garantías. En este momento, y nos alegra pues que por fin la coalición nacional haya reconocido claramente que en Nicaragua no existen las condiciones mínimas para poder ir a elecciones y que no es posible que se diga que las libertades básicas se van a recuperar a través de elecciones, sino que este es un paso anterior. Entonces, ¿qué le diríamos a este embajador? Sí, mira, la OEA, el dilema que se plantea es que ellos dicen, si lo declaramos ilegítimo, este régimen no va a tener ningún incentivo para poder cumplir con los requisitos que se le están exigiendo. Entonces nosotros estamos planteando que se le dé una exigencia en esa declaración, que antes del mes de diciembre del 2020, o sea, de este año, el régimen haya liberado a todos los presos políticos, haya, en segundo lugar, devuelto las libertades de movilización, organización y libertad de expresión. Porque entonces, o sea, que respete los acuerdos firmados, básicamente. Exactamente, pero además eso incluye el retorno del exilio. Algo esencial es que desarme a todos los paramilitares y que esto se haga con la observación y la verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que si él no cumple con estos requisitos antes del mes de diciembre, automáticamente el Consejo Permanente se reúna y lo declare ilegítimo. Porque la versión que está manejando una parte de la OEA y otros actores es que lo piensan declarar ilegítimo hasta que se haya robado las elecciones. Entonces nosotros decimos, si se quiere una salida pacífica, entonces ¿por qué van a llevar al pueblo a un baño de sangre el día de elecciones con el montón de ACAs en la espalda? Voy a ser defensor del diablo, pongámosle. Voy a usar el papel de defensor del diablo. ¿Va? Porque lo que el embajador me dice, y más o menos coincide con vos, un par de embajadores con que he estado platicando, nosotros nos vemos jugando el rol de mediador, un rol de facilitador, me dice este embajador. Si nosotros declaramos ilegítimo al gobierno de Ortega, nos estamos autoexcluyendo de poder ser facilitador o un mediador para buscar una salida pacífica en Nicaragua, me dice el embajador. Ahora, porque entonces yo le dije, bueno, ahí se mandó la coalición nacional con el respaldo del grupo pro reformas electorales, ya le mandó a Almagro una serie de requisitos de reformas electorales y reformas constitucionales que podrían ser las mínimas condiciones para poder ir a unas elecciones. Entonces me dice él, ok, pero vos sabés, volvemos a lo mismo.
Esto es una negociación la que vas a hacer. ¿Qué estaría dispuesto a hacer la oposición? Entonces le digo, yo no sé, a mí no me digan que yo no estoy en las organizaciones políticas, pero te hago la pregunta a vos, que vos sí sos parte de los políticos y de los grupos de decisiones que hay aquí en este país y fuera de Nicaragua. Si viene y te dice un embajador, te conseguí 2 de las 3 condiciones que vos acabas de poner. Eso es aceptable. Y si eso es aceptable, ¿qué le va a ceder ustedes a Ortega? Que pueda participar, que le van a ceder la impunidad, que garantía para él y su familia, que no le va a suceder nada. ¿Qué están dispuestos ustedes en el liderazgo a concederle a Ortega a cambio de que él conceda esto? Mira, bueno, en primer lugar decirte de que no, pues ya quisiéramos nosotros ser tomadores de decisiones. Nosotros pues en este momento quien toma las decisiones son los miembros de la coalición nacional. Esa es la representación oficial que tiene la oposición en Nicaragua. Nosotros somos auditores y porque nos pero perdóname que te interrumpa. Ahí hasta el momento la oposición, la representación oficial de la oposición ante la comunidad internacional la ha tenido la Alianza Cívica y la UNAV. La coalición todavía no está, y menos con todos los clavos internos que tiene, pues, pero es la Alianza Cívica y la UNAV hasta que sea la coalición supuestamente aceptada, la que va a tener la representatividad de la oposición, tal vez si es que consigue el respaldo popular, que hasta el momento no lo ha conseguido. Pero hasta el momento, y eso me lo ratificó este embajador, que para nosotros me dice es la UNAP y la Alianza Cívica, y por lo tanto me dice nosotros nos hemos reunido con representantes de la UNAP y representantes de la Alianza Cívica. No nos hemos reunido con ninguno de los otros, me dice. Solo sí, te aclaro para la situación interna, pues. Sí, lo que te quiero decir, Jaime, es que, pues, lastimosamente, nosotros como exiliados tampoco estamos siendo parte de esa toma de decisiones. Pero referida más a tu pregunta, yo creo que nosotros hay 2 temas que son esenciales. Nadie puede negociar la justicia. Ese es un principio innegociable, debería de ser por un asunto de ética y de responsabilidad y compromiso con las víctimas, que nadie puede renunciar al tema de la justicia. En segundo lugar, yo le diría a este embajador que todas estas cosas, más que jurídicas, son asuntos del orden político. Si los Estados miembros quieren declarar ilegítimo al régimen, perfectamente lo pueden hacer y no requieren los 21 votos, tal y como hicieron en el caso de Venezuela. Esa misma discusión que vos acabas de tener, para que tengamos pues un intercambio, porque yo le dije lo mismo, pero le digo yo, señor, perdóneme, embajador, pero usted no puede pedir al pueblo de Nicaragua que le dé impunidad por todos los crímenes, todas las muertes que han habido en Nicaragua. Entonces me dice, vos no sos político, me dice, pero los políticos, los líderes de este país, ¿a qué le deben dar más importancia? ¿A buscando justicia para los que ya murieron o buscando cómo no hayan más muertos en este país? ¿Qué es lo que debe de tener prioridad? ¿Buscar la justicia para los que ya murieron o evitar que haya más muertos en este país? Porque si no negocias con Ortega, me decía este embajador, va a tenerlo por seguro que aquí van a haber más muertos. Y si si se habla más esto, ya no van a ser 500 muertos, estamos hablando de miles de muertos. ¿Ves? Ustedes ya lo vivieron en los años 80. Entonces te pregunto para el liderazgo político de este país, ¿a qué le debe dar más prioridad? ¿A buscar la justicia por los que ya murieron, por los mártires, verdad? ¿O evitar que haya más muertos en este país? Mira, yo creo, Jaime, que lo esencial en este caso
es que todos trabajemos para buscar cómo salir del régimen dictatorial y para que retorne el orden constitucional y las libertades en Nicaragua. Entonces, en ese sentido, nosotros volvemos a reiterar, y yo le diría a este embajador, no, las elecciones no son un fin, las elecciones son un medio, pero antes de hablar de procesos electorales, se requiere asegurar un clima de libertades. Y cuando hablamos del tema de justicia, la justicia no es solo para los asesinados, es que también se tienen que anular todos esos juicios. Y mira, ¿por qué nosotros decimos que de aquí a diciembre se deben de liberar todos los presos antes de cualquier proceso electoral? El retorno del exilio, el desarme de paramilitares, el retorno de la CID y la devolución de la movilización, de la organización y la libertad de expresión, porque él ha liberado en tiempo récord 20,000 presos comunes. ¿Cómo no va a haber la capacidad para liberar a 113 presos políticos y a que retorne todo el exilio de forma segura? Entonces, lo que te quiero decir, Jaime, que este es un asunto de voluntad política. Ahora sucede otra cosa. Suponete, por eso nosotros planteamos, todo el pueblo sabe que es ilegítimo de origen y que es ilegítimo en el poder. Aquí lo que hace falta es que la comunidad internacional, a través de ese órgano multilateral, lo declare ya de una manera oficial para terminarle de quitar todo el oxígeno político, económico y militar, el poquito que aún le queda, pero que sigue haciendo mucho daño al pueblo de Nicaragua. En ese sentido, también decirte que aun cuando un Estado, porque lo que habla el artículo 21 es de suspender al Estado. Nosotros lo que estamos planteando, ya que nos dicen que no están los 24 votos, es declararlo ilegítimo como hicieron en el caso del gobierno de Maduro. Sí, con 18 votos. Y eso con 18, o sea, han habido 3 procesos de 3 votaciones, con 17, 18 y 19 votos y no requirieron los 21. Pero hay otro elemento bien importante. Dice la Carta Democrática Interamericana, aun cuando un Estado ha sido suspendido de la Organización de Estados Americanos, está obligado a cumplir con las responsabilidades y el marco jurídico que ha firmado con respecto a la Organización de Estados Americanos. Por eso te digo que es un asunto de voluntad política, pero aquí hay otro tema. Ok, supóngate que logramos, porque estamos hablando, la propuesta es, ok, declaran ilegítimo, eso facilita a cerrar más el cerco internacional hacia Ortega, ¿verdad? O que cerrarle más el cerco. Y ahogarlo más a través de sanciones económicamente hablando. ¿Cuál es la propuesta concreta? Si no es a través de unas negociaciones para elecciones, ¿verdad? Y vos decís, las elecciones son el objetivo, el mecanismo. Es un medio. El medio. ¿Cómo lograr? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes, nicaragüenses en el mundo, para sacar a Ortega? ¿Cuál es la propuesta? Sí, mira, la propuesta es bien clara. Primero, que ahorita en la Asamblea General de la OEA se pongan plazos de aquí a diciembre para que devuelva todas las libertades que ya expliqué. Y que el Consejo Permanente deje explícito en esa resolución que de no cumplir con todas estas demandas que incluye la libertad de los presos antes de diciembre, se le va a declarar ilegítimo en el poder como un mecanismo de presión o de incentivo, como lo decían pues los embajadores en el lenguaje diplomático. De manera que él sepa
que bien puede, si tiene voluntad política, cumplir con todo esto de aquí a diciembre y que va a haber verificación por parte de la supongamos es un primer paso. Supongamos el escenario esperado, pues. Ortega no cumple. Llegamos a diciembre. Sí. Entonces, lo declaran, hay otra sesión, lo declaran ilegítimo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Un gobierno de transición? No, entonces ahí viene el asunto que nosotros hemos considerado que va en paralelo. Como decimos, la comunidad internacional no va a votar al régimen. Esa decisión está en manos del pueblo de Nicaragua acompañado por la comunidad internacional. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? En primer lugar, mira, no es imposible votar a este régimen si la oposición no está cohesionada. Nosotros necesitamos tener una sola voz al exterior para que la comunidad internacional no argumente que tiene temor a un vacío de poder. Nicaragüenses en el mundo y nicaragüenses en el exilio estamos proponiendo que a lo inmediato en este mes de octubre se realice un diálogo nacional, no con el régimen ni con la comunidad internacional, sino primero que se ordene la casa, que se ordene la oposición y que haya un diálogo para llegar a un acuerdo nacional que nosotros le hemos llamado Todos Somos Nicaragua, todos somos presos políticos. Sentarse todititas las partes, poner las cartas sobre la mesa, y aquí hablamos de la oposición formal y la oposición no formal, y que incluya también a las víctimas. Y allí se acuerde, en primer lugar... Incluyendo los partidos políticos. Yo diría que primero se haga alrededor de las fuerzas que fueron las vitales en la rebelión de abril. O sea, la UNAP y la Alianza Cívica. Allí, ese consenso entre organizaciones de la sociedad civil, pues allí se tendrá que analizar qué hacer con el caso de los partidos políticos. Está hablando de la UNAP. El % de la población está hablando no identificado. De la UNAP y la Alianza Cívica. No, no solamente. Aquí estamos hablando de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, de los movimientos 19 de abril que han quedado excluidos, otros territorios que se han salido de la Unidad Nacional Azul y Blanco por no sentirse identificados probablemente con algunos aspectos de la política institucional, que se incluya la otra parte del movimiento campesino, que se incluyan las organizaciones de víctimas, o sea, que se incluya el exilio, porque debe de tener también un asiento en todo este proceso de construcción del país que queremos. Entonces, si vos ves, es construirlo con una cantidad de actores que están y no están dentro de la coalición. ¿Quién va a determinar quién entra y quién no entra? Esa es la gran problemática. Pues, por ejemplo, ¿quién va a determinar quién entra y quién no entra? Porque vos estás diciendo también que el proyecto de la coalición que anda ahorita caminando, o que está tratando de caminar, se ponga a un lado, y que de esas organizaciones que están ahí, ¿verdad?, se deje a un lado a los partidos políticos, y que el movimiento campesino se sume a este diálogo nacional junto con la parte del movimiento campesino de Doña Chica y la parte del movimiento campesino de Freddy Nava y la parte del movimiento campesino de Nueva Segovia, que tengo que ayer sacar un comunicado diciendo que desconocen a Medardo Mairena, que se sume la Unidad Azul y Blanco, que se sume la Alianza Cívica, que se sumen los movimientos 19 de abril, pero que están excluidos. Pero aquí hay movimientos 19 de abril que están tal vez en un solo municipio, y hay movimientos 19 de abril que están en varios departamentos. Entonces, ¿quién entra y quién no entra? ¿Quién decide quiénes entran? Porque si no, va a puedes convertir otra UNAP supermayor, pues, con 90 y pico de organizaciones, y que no sabe cuál es el verdadero peso real que tiene cada una de ellas. Yo creo que esas cosas son las que hay que sentarse a discutir, Jaime.
El problema es que como estamos en este momento con la Alianza Cívica con un pie adentro y un pie afuera y más afuera que adentro, con todas estas voces que vos estás diciendo que están desconociéndose entre uno, ahí así no vamos a ir a ningún lado. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición del doctor Medina y nosotros consideramos que es vital, hay que sentarse. En primer lugar, hay que sentarse los actores. Pero el doctor Medina también dice, el doctor Medina también dice que hay que ir a las elecciones aunque se las vayan a robar para después denunciarlo. Estoy hablando de los actores, estoy hablando del diálogo de los actores y de la unión de las fuerzas políticas, sociales y también económicas del país. Hay que sentarse y construir un gran acuerdo nacional porque si no, no vamos a salir de esto. Se nos van a podrir los presos en la cárcel por no tener la madurez. Ya sentados en las mesas, las cosas se van hablando, se van construyendo. ¿Cómo crees vos que vas a poder obtener resultados diferentes con los mismos actores? O sea, porque en la lucha entre el 2018 a la fecha, la UNAP y la Alianza prácticamente estaban juntos. Después se separaron, ¿verdad? Sí. Después trataron de formar la coalición e empezaron a armar y empezaron a discutir precisamente lo que vos decís, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo vamos a tomar las decisiones, quién pesa más, quién no pesa más, y ya sabes todo lo que ha pasado desde el momento. Pero te vamos a explicar cuál es la diferencia de este gran acuerdo nacional, que esta vez no es sentarse como empezó la coalición discutiendo una arquitectura y asuntos electorales. Esta vez la estrategia tiene que ser, en primer lugar, para luchar por la libertad de los presos políticos, porque se devuelvan las libertades fundamentales, por elaborar un plan de presiones internas y un plan de presiones externas, porque es que aquí se puso la carreta delante de los bueyes. Se empezaron discutiendo temas electorales que en la cultura política de Nicaragua ya sabemos lo que pasó y ahí está el resultado. Sería un elemento de unión, fue un elemento más bien de dispersión. Ahora, sería como condición, o debería estar como condición en esa propuesta del diálogo que vos ponés, que ustedes están proponiendo, que aquellos que estén delegados al diálogo firmen por escrito que ninguno de ellos va a aspirar a ningún cargo de elección popular. Sí, porque es posible. ¿Cuál fue el problema? Como yo lo veo desde afuera. Por un lado tenía la UNAP, donde Félix Baradiaga, y después ya lo oficializó, quería ser presidente. Por otro lado tenía la Alianza Cívica, dirigida por Juan Sebastián Chamorro, que el señor Medina denunció que había antepuesto sus intereses, sus ambiciones personales a los intereses de la alianza. Después tener por otro lado otros que tienen aspiraciones presidenciales. Y entonces los pones a ellos a negociar, lógicamente negocian o tratan de negociar las condiciones donde ellos vayan a ser favorecidos con su candidatura. Entonces debería ser uno de los requisitos en la propuesta que ustedes están elaborando, que cualquiera que sea delegado a participar en ese diálogo no puede optar a ningún cargo de elección popular. De esa manera se garantiza que van a anteponer los intereses del país antes de los intereses personales. ¿O estás de acuerdo con que debería tener esa condición? Es que puede ser, Jaime, perfectamente. O sea, yo creo que ahorita hemos llegado a un nivel de gravedad que el pueblo está tan desesperado y que la crisis ya no aguanta más, que hay que hacer todo lo necesario para poder construir este acuerdo nacional y un consenso nacional que priorice las libertades, la libertad de los presos antes que cualquier otro interés que no sea ese interés, que es el interés supremo, el interés nacional, y crear las condiciones para la salida a la crisis. Y si vos ves, mira, qué interesante es esto, Jaime, la propuesta que estamos haciendo. Si un actor
no está realmente comprometido con los intereses nacionales, ¿vos crees que va a ser parte de un plan de presiones nacionales? O sea, es que realmente este es el pegamento. Y decir, bueno, aquí nos vamos a poner a prueba todos, nos vamos a sentar en esta mesa y ese es el liderazgo que el pueblo va a reconocer. Ahora, ¿cómo caer? Sí, cómo no, porque, como diga, el pueblo está desesperado. También un pueblo desesperado, ¿verdad? No puede tomar decisiones porque por la desesperación te puedes caer en trampas y tomar decisiones equivocadas. Lo vimos en los años 70, con la lucha contra Somoza, que el pueblo estaba desesperado. Le habían ido, el sector privado se había ido en paro en 3 ocasiones. Somoza estaba bombardeando todas las ciudades, por todos lados, se entró el conflicto armado y la gente empezó a decir, en vez de Somoza, cualquier cosa. Y nos salió la Virgen. ¿Ya viste? Eso es lo que no nos puede suceder esta vez. Exacto. Entonces, tampoco puede haber una unidad con aquellos que han sido parte del hoyo donde estamos, ¿verdad? Porque también por poner parche, cada cierto tiempo volvemos a caer en el mismo lugar donde estamos ahorita. Sí, por eso estamos diciendo, Jaime, mira, el principal pegamento para que pueda haber un acuerdo nacional es apartar primero toda esa competencia electoral, que es lo que los tiene en una cantidad también de luchas. Eso lo puede apartar con el documento ese que firmaría todo aquello que no pueden aspirar a cargo de elección popular. Probablemente. Y te apuesto que muchos de estos... Pero yo creo que ya llegó el momento. Okay. La rebelión de abril no se nos puede ir en agua y no puede ser tampoco decir después de Ortega cualquier cosa, porque esta es una oportunidad que Nicaragua no puede perder para conquistar lo que nunca hemos conocido en la historia de Nicaragua. Por entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo entonces, quién va a ser, o quién puede ser, o qué va a ser, o cómo puede hacerse un colador para que no suceda lo mismo que ha sucedido anteriormente? Estas cosas ya saldrán en el momento de sentarse. Yo creo que el hecho de que las víctimas participen también tiene que ser un elemento de que allí se tiene que plantear en primer lugar la ética. Y yo creo que es posible, Jaime. No todos los liderazgos políticos de la nación son iguales. No todos. ¿Verdad? No vamos a meter a todo el mundo en el mismo saco. Tenemos que confiar que el pueblo es sabio y en alguna manera tendremos que encontrar una salida, porque la otra opción es decir, señores, aquí no hay más salida que ir a una contienda electoral a que vayamos todos. No, yo estoy de acuerdo en lo que vos decís. El pueblo es sabio y por eso es que te digo que la historia nuestra, y lo he ido diciendo, te demuestra que aquí en Nicaragua nunca se ha dado unidad de cúpulas, jamás. Aquí lo que ha habido, pero el pueblo sí se ha unido en respaldar alguna propuesta que le haya traído, que crea que es la solución para su problema. Lo vimos inclusive con doña Violeta, cuando ella corrieron 5 candidatos más y la gente votó por ella. Con Alemán, cuando era Alemán Ortega, corrieron otros 24 candidatos y la gente votó por Alemán y Ortega. O sea, la historia siempre ha dicho que el pueblo se ha unido cuando ve una propuesta que le gusta. Claro. Hasta el momento... Eso es lo que tenemos que construir. Por eso, hasta el momento, esta coalición, y tal vez estamos coincidiendo, el pueblo no se identifica con ella y no la está respaldando, te lo dicen los sondeos. Entonces vos estás diciendo, la propuesta de ustedes, ok, agarremos ciertas organizaciones que están en la coalición, que no incluya a los partidos políticos, sumémosla con la UNAP, que incluye a la UNAP, ajustemos a la Alianza Cívica y otras organizaciones que han quedado afuera porque nunca las tomaron en cuenta, incluyendo a los familiares de los presos políticos, de las organizaciones y de los mártires, de los muertos, y construyamos un diálogo nacional a ver qué se puede construir ahí. Y mientras tanto, comprometámonos todos a no a ser cómplices de esta dictadura y yendo a unas elecciones
que van a hacer amañada. Básicamente esa es la propuesta de ustedes. Sí, y probablemente, Jaime, en ese acuerdo nacional se decida si se va a fortalecer esa coalición o si se quiere pensar en otro vehículo, en qué momento se platica también con toda la base de esos partidos políticos que también participaron en la rebelión. Entonces, lo que yo te quiero decir que lo importante aquí, Jaime, es dar este paso que también lo está esperando el pueblo y la comunidad internacional. ¿Sabes cómo es eso? Cuando vos vas donde un juez a decirle, mire, tenemos problemas en la familia, yo le vengo a decir que los problemas con los hijos, esto, lo otro, luego llega la esposa y dice que fíjese que no, que el problema es esto, luego no, a ver, pónganse de acuerdo, discutan, ¿verdad? Y todo, y veamos entre todos cuál es el problema, mientras que ahorita hay diversas voces planteando diferentes caminos. Aquí necesitamos tener una sola estrategia, hacer un plan de presiones que mientras están anunciándose medidas internacionales, suponete que hay una resolución extraordinaria 2021, ahorita no hay ningún plan a nivel nacional que vamos a hacer respecto de Ahora, eso. esta propuesta... No estamos diciendo nada de violencia. Esta propuesta... Yo creo que el pueblo de Nicaragua nunca va a renunciar ya a una salida que sea cívica y pacífica, y sí se puede porque está comprobado en el mundo que hay capacidad y se puede resolver por esa vía. Ya esta propuesta que están lanzando ustedes, ¿verdad? Que la unidad de la unidad nicaragüense mundial del mundo, y ya la comentaron con otras organizaciones, se la propusieron a la UNAP, por ejemplo, en la cual tu organización, el movimiento de la Segovia, es parte. ¿La UNAP está de acuerdo? ¿Esto lo discutieron con otras organizaciones o es una propuesta que se está dando a conocer o la están dando a conocer? Todavía no se han pronunciado porque tampoco ha habido la oportunidad en este último periodo de sentarnos a conversar con ellos, y porque originalmente también cuando planteamos esta ruta, esta estrategia de salida, pues no encontramos mucho eco, pero sentimos que en la medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido convenciendo también de que el camino que habíamos seguido originalmente no nos está llevando a un puerto seguro, y que es necesario retomar las lecciones aprendidas de estos 2 años y pico de camino recorrido, porque tampoco es que todo ha sido malo. Yo creo que hay gente que ha hecho esfuerzos ingentes, enfrentar a la policía, enfrentar la represión. O sea, para nosotros el pueblo y algunos de esos liderazgos son admirables, Jaime. Así es. ¿Verdad? Y tenemos que reconocerlo con mucha valentía. Aquí se juega la vida todos los días. Exactamente, todos los días, y eso es fácil decirlo, pero vivirlo no es nada fácil. Entonces, yo creo que, como dicen, las cosas son a su tiempo. Ha llegado el momento. Uno de también hacer un acuerdo de dejar ya de tantas descalificaciones y más bien pasar, en vez de competir, a cooperar. Y que nos juntemos todos, si nos juntamos en torno a cómo logramos las libertades, te aseguro que probablemente no va a haber tanta competencia, tanta deslegitimación, tantas desconfianzas como lo hemos visto hasta este momento. Y por otro lado, si nos empezamos a construir ese plan de presiones internas y externas para debilitar más al régimen de lo que ya está, también puede ser algo que permita tomar acuerdos, porque es casi como volver a un principio, como durante la rebelión, solo que ahora con un aspecto más organizado, porque eso requiere el país. El país requiere un cierto orden, requiere una cierta orientación, alguien que guíe ese camino junto con su participación, y ese vacío se siente y es lo que hay que llenar en este momento. Te doy una primicia. Acabamos de recibir la copia de la carta que le mandó la comisión que estaba analizando la ley de regulación de agentes extranjeros, donde ya le mandaron la ley a Gustavo Porras
¿verdad?, para que sea sometida al plenario. Probablemente sea aprobada en las sesiones de esta semana. O sea, ya la comisión ya presentó, ya la estamos poniendo en pantalla, ya presentó su informe. O sea que otro insumo más para que la comunidad donante, la comunidad extranjera sepa que esta dictadura no va a ceder. Y Así para que aquí en Nicaragua estemos claros que esta dictadura no va a ceder para Hoy nada. le dijimos a un embajador, Jaime, conversando pues también con los familiares de las víctimas y todo, que hay veces la comunidad internacional cree que el régimen, si no se le presiona, va a ceder. Esta ya sería la tercera, casi cuarta oportunidad que le da la comunidad internacional de un diálogo. Y a esta muestra que vos estás presentando en este momento, le bota toditito ese argumento a la comunidad internacional. Este régimen no va a ir a un proceso de negociación por su propia voluntad. Este régimen no va a ceder si no tiene la suficiente presión interna, como ya lo hace el pueblo de Nicaragua, resistiendo de una manera coordinada, articulada, concatenada, con todititas las presiones externas que tienen que ir a quitarle el último oxígeno económico que le queda, político que le queda, declarándolo ilegítimo si no cumple con todos estos requisitos antes de las elecciones y quitándole todo el oxígeno militar. Mira qué decepcionante es que el sistema de integración centroamericano, nuestros vecinos, como dijo el secretario general Almagro, le siguen sirviendo los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica, le siguen dando chance para que asista a las cumbres como si fuera un gobierno realmente reconocido por el pueblo de Nicaragua. Entonces, creo que estas son señales claras y también señales, Jaime, para todos nosotros los nicaragüenses. O nos unimos o nos hundimos. Una última pregunta antes de tus comentarios finales. ¿Ustedes tienen confianza en Almagro? Mira, yo diría que el papel de nosotros como defensores de derechos humanos, como ciudadanos nicaragüenses, es pedirle a la Asamblea General de la OEA, como máxima instancia de toma de decisiones, que actúe en consecuencia de lo que dice la Carta Democrática Interamericana, que un régimen puede ser legítimo si respeta los derechos humanos, si está sujeto al Estado de Derecho, si hay separación de poderes, si hay libertades, y ninguna de estas condiciones se están cumpliendo en Nicaragua. Entonces, más que analizar si confiamos o no confiamos, nosotros lo que tenemos te hago esa pregunta. Te hago esa pregunta, Aide, porque hay sospecha, ¿verdad?, que Almagro, que tiene gente en su equipo muy allegada a Ortega, con trayectoria con el sandinismo de Ortega, que entonces hay miedo, temor o sospecha de que Almagro tiene una línea de comunicación abierta con Ortega y pudiera estar negociando muchas cosas debajo de la mesa. Entonces, por eso es que te hago la pregunta, si Almagro es de confiar o no es de confiar. Yo creo en ese sentido, Jaime, que todo lo que el secretario general pueda hacer y cualquier instancia de la OEA va a depender de la coherencia, del nivel de presión, del nivel de unidad que tengamos los nicaragüenses para poder mover todos esos estamentos que muchas veces van muy lejos en su andamiaje de lo que los pueblos necesitamos. Más bien yo devolvería la pelota a nuestra cancha. Creo que este es el momento del recogimiento entre nosotros, de sentarnos, de hablar, de definir una ruta, un solo camino, de centrarnos en la libertad de los presos, en las libertades fundamentales, en que no vuelva a suceder lo que le sucedió a Verónica el día de ayer, en que hagamos este plan de presiones, y te aseguro que siguiendo esta ruta, como decimos en el lenguaje popular,
pues otro gallo va a cantar. O sea, no podemos seguir con el estado de las cosas. Y también hay que mandarle un mensaje de esperanza al pueblo. El pueblo también tiene que demandar todas estas cosas. Esta es la vez en Nicaragua que no se puede permitir que grupos y cúpulas tomen decisiones y sustituyan a las víctimas y al pueblo de Nicaragua, que al fin y al cabo, a la vuelta de cualquier cosa que salga mal, tristemente son los pobres, es el pueblo, los más que viven allá en las zonas recónditas, los que sufren las consecuencias cuando no actuamos en consecuencia. El día 22 hay una actividad de Nica por Trump frente a la Casa Blanca. ¿Esperan ustedes, la diáspora nicaragüense en los Estados Unidos, que para esa fecha Trump, el gobierno de Trump, estando ya cerca de las elecciones también, dé otro golpe más de sanciones a la dictadura? Mira, yo creo que es probable que todo el mundo sabe que en este momento hay un proceso electoral, que hay dos partidos en contienda y que cada partido busca las mejores formas para, en alguna manera, demostrar cómo protege su país y cómo cumple con los programas de gobierno. En este caso, tenemos que decir que ha sido muy importante que en el caso de Estados Unidos ha sido bipartisano todas las decisiones que se ha tomado, que hay un gran consenso de republicanos y demócratas respecto a la política nacional. Te lo digo porque el año pasado nosotros estuvimos con congresistas de ambos partidos y yo creo que sí, que probablemente el presidente Trump en ese proceso pues de su contienda electoral probablemente va a seguir pues con la política hasta ahora de presiones al régimen, y nosotros creemos que no solo lo debe de hacer Estados Unidos, porque hay una responsabilidad de la comunidad internacional de proteger los derechos cuando un pueblo es víctima de su propio Estado nacional. Bueno, Aide, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros. Es una propuesta interesante la que ustedes están haciendo. Yo creo que por lo menos ya hay un consenso, creo yo, entre los principales grupos políticos de este país y organizaciones, que Ortega no está dando condiciones ni va a dar condiciones para que haya elecciones. Yo creo que eso es un paso positivo, ¿verdad? Yo creo que la propuesta de ustedes se podría trabajar, tiene lógica. Una de las maneras que podríamos garantizar, uno de los errores que se cometieron, es poner a gente que tenía aspiraciones presidenciales a dirigir las negociaciones, y me imagino que por eso fue que se cayeron o quedaron como están las negociaciones. La firma de todo aquel que quiera ser parte de esa, como delegado ante ese diálogo nacional, debe firmar un documento donde se compromete a no aspirar a ningún cargo de elección popular. Por lo tanto, eso quitaría a un lado ese error que pareciera, por lo menos que se ha señalado que han cometido varios. Es interesante, yo creo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y este pueblo sigue demostrando una enorme valentía, un enorme coraje, una enorme determinación. Y para los nicas que están afuera, mi agradecimiento por todo lo que ustedes están haciendo. Yo también considero que ustedes tienen que tener una voz y un voto en la toma de decisiones que se hagan aquí adentro. Y si ustedes son parte vital de lo que está pasando en este país. Yo creo que al final el pueblo va a tener que salir a la calle, y eso junto con un paro nacional indefinido van a ser las dos maneras de que vamos a poder sacar a Ortega, sí, para evitar un golpe, una lucha armada nuevamente en este país. No sé si querés agregar algo. No, yo solo quisiera decir, Jaime, en primer lugar, agradecerte. En segundo lugar, yo confío en la inteligencia, la sabiduría del pueblo de Nicaragua, y recordarle de que tenemos una gran responsabilidad
con esos más de 100 presos políticos, que hoy las madres nos contaban cómo la dictadura los está forzando, les mete la comida de una manera grotesca, les toman fotografías, los están amenazando de muerte. O sea, tenemos demasiados elementos por los cuales recobrar la esperanza, y que lo que está pasando ahorita de todas estas leyes, los altos niveles de represión, no es más que la muestra de que el régimen está en un estado de desesperación, porque el pueblo está ganando esa lucha sin un fusil, sin un lenguaje violento, con una actitud pacífica, madura, y defendiendo sus derechos a toda costa. El pueblo de Nicaragua está venciendo la dictadura. Y si nosotros logramos cohesionarnos, hacer este plan, cerrar filas entre todos nosotros sin descalificaciones, yo creo que eso es lo que el pueblo merece en este momento, y como en otras épocas de la historia lo vamos a lograr. Bueno, muchísimas gracias, Aide, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Que Dios los bendiga. La unión de todos los sectores democráticos va, pero no debe ser a ciegas, sino haciéndolo bien. Todos los nicaragüenses estamos unidos. Todos queremos derrotar a esta dictadura y construir una Nicaragua mejor. Pero no sería la primera vez que derrocamos a un dictador y nos viene algo peor. Actualmente, algunas agrupaciones políticas como el PLC de Arnoldo Alemán, el PRD de Saturnino Cerrato y Yatama de Brooklyn Rivera se han unido y controlan a la coalición nacional. Los tres han sido aliados del Frente Sandinista en la historia reciente, Alemán con el pacto, Cerrato respaldando la reelección de Ortega y Brooklyn siendo parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El MRS también tiene fuerte incidencia en la coalición nacional. Este movimiento está plagado de disidentes del Frente, quienes fueron responsables directos de las barbaridades al pueblo de Nicaragua de los años 80. Tener a estos individuos es muy peligroso para el sueño de democracia, libertad y prosperidad de los nicaragüenses. Si están estos mismos personajes, volveremos al mismo rumbo ya recorrido. Y para colmo, los sectores que encabezaron la rebelión de abril son una minoría en esta coalición. Una coalición nacional es la mejor salida, pero debe ser una alianza democrática, libre de pacto, de corrupción y de comunistas. La actual coalición es muy peligrosa tenerla sin reglas democráticas, sin dirección concreta y controlada por los mismos actores de siempre y de quienes la ciudadanía ya está cansada. Que ya se vaya el dictador. En eso estamos todos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué tendremos después? Lo mismo se quería cuando Somoza, la empresa privada, apoyó las protestas. El pueblo en general se desbordó después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Pero el sandinismo quería llegar por las armas y apartó a los otros sectores para imponer su agenda oculta. La agenda oculta es esa parte oscura que no vemos, las verdaderas intenciones que tiene una persona o grupo y que solo las conocemos hasta que es demasiado tarde para nosotros. Así nos ocurrió en los años 80 y lo peor es que el mismo pueblo apoyó a los dictadores de hoy. No solo es decir, únanse todos sin saber qué podemos esperar después. No podemos permitir que este proceso de transición sea solo un relevo de la izquierda y la continuidad de los caudillos corruptos. Que una vez más el 38% domina el 62% de la población. Debemos luchar contra el caudillismo si queremos vivir en democracia. No todo el que se viste de azul y blanco es un demócrata. Por sus frutos los conocerás. Los errores de 1979 los seguimos pagando 40 años después. No debemos equivocarnos de nuevo. Debemos construir una alianza, una verdadera unidad de demócratas.
Lo que uno siembra, cosecha. Si queremos democracia para Nicaragua, estemos seguros que las semillas que estemos sembrando hoy sean de democracia, para que tengamos un nuevo gobierno que nos represente a todos y que ayude a construir una Nicaragua mejor.